He sido profesor de universidad durante 3 años y en esos 3 años había alumnos que solamente los veía en mis horas de despacho. En este vídeo te voy a explicar cómo hablar con tu profesor de universidad. Te voy a explicar por qué debes hablar con tu profesor de universidad, cuándo debes hablar con tu profesor de universidad, qué es y cómo se lo tienes que contar a tu profesor de universidad y por último, cómo y qué hacer en las revisiones de los exámenes. Todo ello desde una perspectiva que no has tenido nunca, que es la de un profesor de universidad. Porque al fin y al cabo, nosotros también somos personas normales. ¿O no? Empecemos por qué es importante ir a hablar con tu profesor o profesora. Hay 2 razones muy importantes por las que deberíamos de intentar siempre hablar con nuestros profesores y nuestras profesoras. La primera es para entender mejor aquellas cosas que estamos estudiando, aquella materia que está impartiendo el profesor. En muchas ocasiones nos pasa que no somos capaces de sacar adelante esa materia. Entonces es el momento de ir a hablar con el profesor y que te explique esas cosas que no entiendes. Las horas de despacho de los profesores están para eso, para que vayamos a hacerles consultas. De esta manera, si te sientes atascado o atascada en una materia, él te podrá ayudar a dirigir tus estudios y tus formas de enfrentar esa materia que tanto te cuesta. La segunda razón está clara. Que el profesor o la profesora te conozca o nos conozcas siempre va a hacer que tengamos una relación de profesor-alumno mucho más sana y saludable. De esa manera, cuando tengamos un problema con la asignatura, debido a que el profesor o la profesora ya nos conoce de antemano porque ya hemos estado en su despacho hablando y discutiendo diferentes temas, nos será más fácil resolver un problema, un tema que no controlemos o nuestra falta de asistencia a las clases si ya nos conoce de antemano. Pero ¿cuándo debemos hablar con nuestro profesor? En casi todas las universidades del mundo, los profesores de universidad tenemos nuestras horas de despacho o horas de tutoría. Ese es el momento que tenemos asignado para atender de forma personal a los estudiantes. Muchas veces los estudiantes pensamos y pensáis que cuando venís a esas horas de tutoría o a esas horas que tenemos en nuestro despacho, nos estáis molestando. Y no es así. Los profesores de universidad estamos para ayudaros. Al fin y al cabo, queremos que nuestros alumnos y nuestras alumnas sean competentes en la materia que nosotros estamos enseñando. Aprovéchate de esas horas, las cuales son públicas y deberían estar publicadas en la web de la universidad, para venir a hablar con nosotros. Desde la perspectiva del alumno, ¿cuándo es el mejor momento para venir a hablar con los profesores de universidad? Siempre es un buen momento, especialmente al principio de la asignatura, cuando nos puede estar costando entender ciertos temas, ciertas ecuaciones o resolver ciertos problemas. Entonces, cuando tengáis la mínima duda, es el momento de aprovechar esas horas que tenemos para ir y preguntar a los profesores sobre aquellas cosas que no conocéis. En cuanto tengáis la mínima duda, acudir al despacho a preguntarle a vuestro profesor y que os resuelva esas dudas que tenéis. Está claro que todo esto va enfocado a que mejoréis en esa materia, a que mejoréis en esa asignatura, en esa carrera y podáis sacar mejores notas. Vayamos a la parte más interesante. ¿Qué le vais a contar a vuestro profesor? No solamente es qué es lo que le vamos a preguntar, sino también cómo se lo vamos a preguntar. Cada profesor es un mundo diferente. Son personas y actúan de maneras diferentes. Habrá profesores a los que les guste que les traten de usted y habrá profesores mucho más cercanos. Por lo tanto, cuando acudáis por primera vez al despacho, siempre mantener una forma adecuada de hablar con dicho profesor. Pero lo que me interesa contaros es qué es lo que le tenéis que contar. Cuando vayáis a hablar con vuestros profesores, tener muy claro qué es lo que les queréis preguntar. Lo mejor que podéis hacer es hacer una lista de las preguntas que tenéis o subrayar aquellas partes del tema que no estáis entendiendo en profundidad. Si vuestro caso es que estáis estudiando una ingeniería, entonces serán esos problemas, esas ecuaciones, las que tendréis que llevarle específicamente para que os ayude a resolverlas. Cuanto más específicos seáis con vuestras preguntas, mucho más os podrá ayudar el profesor. Un error común suele ser ir al despacho y decir al profesor: no entiendo esto.
Pero el problema es que es un concepto muy global o que estáis pidiéndole casi que os explique la asignatura completa. Es mucho más factible ir más veces al despacho y llevarle cuestiones mucho más concretas. El profesor o la profesora está ahí para ayudaros, pero si les hacemos su trabajo un poquito más fácil, ellos lo van a agradecer y tú lo vas a agradecer. Y vayamos a la revisión de exámenes. Al igual que os he comentado antes, muchos y muchas de las estudiantes que he tenido solamente los veía cuando venían a la revisión de exámenes. Creo que es mucho mejor para la relación entre docente y discente que nos conozcamos de antes, que vayamos a clases, que hagamos preguntas y que estemos interesados en el tema. Hay muchos estudiantes que solamente aparecen a las revisiones de los exámenes. Hay miles de vídeos en YouTube sobre cómo pedirle a tu profesor o cómo hacer que tu profesor te suba la nota. No creo que este vídeo vaya sobre ello, porque lo que estamos dando por hecho es que has aplicado esas técnicas de estudio que suelo explicar en el canal y que tus notas han sido las que tú esperabas. Nos vamos a centrar en cómo deberías hacer esa revisión de examen con el profesor. Aquí el objetivo principal es saber identificar tus puntos débiles para trabajar en ellos. En otro vídeo sobre cómo preparar exámenes comentaba que identificando estos puntos vamos a ser capaces de mejorar muchísimo más en nuestro próximo examen y en general en nuestra carrera universitaria. Esto va a conseguir que una vez identificados esos errores sean los que vayamos a trabajar para prepararnos mucho mejor el siguiente examen. Y de esta manera, identificando esos errores, trabajando en ellos, dándoles la importancia que tienen, vamos a sacar mejores notas. Pero ¿cómo identificamos esos errores? Muy sencillo. Le podemos pedir a nuestro profesor o profesora que nos diga qué es lo que está buscando en esa pregunta o en ese problema. De esta manera tendremos un esquema sobre cómo podemos responder a ese tipo de cuestiones o qué es exactamente lo que nos está faltando poner en el examen. Si se trata de un problema matemático, entonces tendremos que ver en qué secuencia hemos fallado en dicho problema y identificarla bien para poder hacer otros problemas similares que nos ayuden a resolver mejor ese tipo de problemas. Y por otro lado, la parte positiva. También tenemos que ser capaces de identificar aquellas cosas que nos han funcionado en el examen y que hemos hecho bien. El profesor va a ser muy explícito y muy concreto sobre por qué en ese tipo de preguntas has sacado mejor nota que en otro tipo de preguntas. Y esto nos va a ayudar a trasladar eso que hemos hecho bien a lo que hemos hecho mal, ayudándonos en el contexto global. Está claro que muchas veces no vamos a estar de acuerdo con lo que nos dice el profesor y la profesora. Yo no estoy diciendo que no argumentéis con ellos o con ellas, solamente os pido que lo hagáis de una manera razonable. Una de las cosas que yo más agradecía siendo profesor es que los alumnos y las alumnas se involucren en la asignatura. Esto me demostraba que esos alumnos tenían unas ganas mayores de aprender ese tipo de temas, entonces yo me involucraba mucho más con ellos también. Espero que este vídeo te haya ayudado. Los profesores de universidad no somos bichos raros, o sí, no lo sé, pero sí que sé que estamos para ayudaros. Un saludo, suerte y nos vemos en el próximo vídeo.